¿Cómo es posible que un rincón de Europa, un mosaico de reinos y culturas, llegara a gobernar medio mundo para luego, tras siglos de gloria y tragedia, reinventarse como una democracia vibrante? Acompáñame en este viaje a través de la historia de España, una historia de imperios, arte, guerras y reconciliación que te dejará sin aliento. España no nació en un día. Su alma se forjó en un crisol de pueblos. Los íberos, los celtas, los fenicios y los griegos dejaron su huella antes de que Roma llegara para unificar la península bajo el nombre de Hispania. Durante siglos, nos dieron el latín, del que nacería el castellano, el derecho y una red de ciudades que aún hoy palpitan. Con la caída de Roma, los visigodos tomaron el relevo, pero en el 711, un nuevo capítulo comenzó con la llegada de los musulmanes. Nació Al-Ándalus, un faro de ciencia, arte y filosofía en la Europa medieval. Córdoba se convirtió en la ciudad más grande y culta del continente. Mientras tanto, en el norte, los reinos cristianos iniciaban un lento pero constante avance, la Reconquista. Este proceso de casi 8 siglos definió el carácter de los futuros reinos de Castilla, Aragón, Portugal y Navarra. El año 1492 es, sin duda, un punto de inflexión. No solo marca el final de la Reconquista con la toma de Granada por los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, sino también el inicio de una nueva era. Su matrimonio había unido dinásticamente las dos coronas más importantes de la península, sentando las bases de la España moderna. Ese mismo año, un navegante genovés llamado Cristóbal Colón, financiado por la reina Isabel, zarpó hacia el oeste buscando una nueva ruta a las Indias, y sin saberlo, se topó con un continente entero. Este descubrimiento cambiaría el mapa del mundo para siempre y convertiría a España en la primera potencia global. Con los reyes católicos se sientan las bases, pero es con su nieto, Carlos I de España y Hume del Sacro Imperio Romano Germánico, cuando el imperio alcanza su máxima dimensión. Un imperio en el que nunca se ponía el sol, que abarcaba desde Filipinas hasta México, pasando por los Países Bajos y partes de Italia. Su hijo, Felipe II, consolidó este vasto territorio desde su imponente monasterio de El Escorial. Fue una época de poderío militar y riqueza inmensa, gracias a la plata y el oro de América, pero también fue el siglo de oro de las artes y las letras. Es el tiempo de Cervantes escribiendo El Quijote, de Velázquez pintando Las Meninas, de Lope de Vega y Calderón de la Barca llenando los teatros. Una explosión cultural sin precedentes que convivía con la férrea defensa del catolicismo y las constantes guerras en Europa que desangraban las arcas del Estado. Pero los imperios, como los seres vivos, tienen su ciclo. El siglo XVII vio el comienzo de una lenta decadencia. Las guerras constantes, la crisis económica, la pérdida de población y una serie de reyes menos capaces debilitaron el poder español. En 1700, la muerte del último rey de la Casa de Austria, Carlos II, sin descendencia, desató la Guerra de Sucesión Española. El conflicto terminó con la llegada de una nueva dinastía, los Borbones, de origen francés, que emprendieron una serie de reformas para modernizar el país. Sin embargo, el siglo XIX fue una montaña rusa de inestabilidad. La invasión napoleónica despertó el sentimiento nacional y condujo a la primera Constitución española, la Pepa, en 1812, un faro de liberalismo. Pero el resto del siglo estuvo marcado por guerras civiles, las guerras carlistas, pronunciamientos militares y la pérdida progresiva de las colonias americanas. El golpe final llegó en 1898, cuando España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas en una guerra contra Estados Unidos. El desastre del 98 sumió al país en una profunda crisis de identidad. El siglo XX no trajo la calma. Al contrario, fue el más convulso de todos. Tras la dictadura de Primo de Rivera y la caída de la monarquía de Alfonso XIII, en 1931, se proclamó la Segunda República, un ambicioso proyecto de modernización y democratización que intentó abordar problemas enquistados como la reforma agraria,
la educación y la relación con la Iglesia. Sin embargo, la polarización política y social era extrema. El país estaba dividido en dos Españas que no se entendían. Esta tensión insoportable estalló en julio de 1936, con un golpe de Estado que desembocó en una devastadora guerra civil de 3 años. La victoria del bando nacional, liderado por el general Francisco Franco, dio paso a una dictadura que duraría casi 40 años. Fue un periodo de represión, aislamiento internacional, control social y cultural, y una economía autárquica en sus inicios. España se cerró al mundo, convirtiéndose en una anomalía en una Europa que se reconstruía en democracia. La muerte de Franco en 1975 abrió la puerta al cambio más extraordinario de la historia reciente de España. La transición fue un proceso modélico de desmontaje pacífico de la dictadura y construcción de una democracia. Figuras como el rey Juan Carlos I y, sobre todo, Adolfo Suárez, el primer presidente del gobierno elegido democráticamente, fueron clave. Suárez, proveniente del propio régimen franquista, tuvo la valentía de legalizar los partidos políticos, incluido el Partido Comunista, y convocar las primeras elecciones libres. El espíritu de consenso y reconciliación culminó en la aprobación de la Constitución de 1978, la ley fundamental que garantiza nuestros derechos y libertades. Con la democracia, España se abrió al mundo. La entrada en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, en 1986, fue el espaldarazo definitivo a la modernización económica y social del país. Los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y la Expo de Sevilla 92 mostraron al mundo una nueva España, moderna, abierta, creativa y diversa. Y así llegamos a la España de hoy. Un país que ha recorrido un camino increíble, de imperio a democracia, de la uniformidad a la celebración de su diversidad. Somos el resultado de cada uno de estos capítulos, de la herencia romana, del esplendor de Al-Ándalus, de la aventura imperial, del genio del siglo de oro, de las cicatrices de la guerra y del triunfo de la reconciliación. Hoy, en nuestras calles y en nuestra gente, conviven todas esas voces, todas esas identidades, en un proyecto común de libertad y convivencia. La historia de España no es solo una crónica del pasado, es la clave para entender quiénes somos hoy y el futuro que, juntos, estamos construyendo. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado y quieres seguir descubriendo historias fascinantes, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada. Hasta la próxima.